Hola, buenos días. Quiero hablarles un poco sobre una noticia que me pidieron algunos suscriptores que tiene que ver con esta modificación que se está haciendo a la indemnización por años de servicio a petición del gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, ¿cuál es la indemnización por años de servicio? Es que a un trabajador por trabajar una cierta cantidad de años para un empleador tiene derecho a que después ese mismo empleador le siga pagando un sueldo por una cierta cantidad de tiempo dependiendo de cuántos años trabajó. Se le paga un mes de trabajo actualmente por un año de servicio frente al empleador con un máximo de 11 meses, es decir, al trabajar 11 años en un lugar te terminan pagando el máximo de 11 meses de sueldo una vez que haya sido despedido, porque esto no es que una vez que uno renuncie, sino que a uno se le despida. Y antes de empezar a entrar a los detalles de lo que realmente es esta reforma, hay que recordar que la izquierda ha empezado a decir que esto es un ataque a los derechos del trabajador, que en realidad quieren dejarlos sin derechos y todo, y hay algunos que han empezado a decir que esto es bueno para flexibilizar el, el ámbito laboral, para que haya mayor flexibilidad de los trabajadores. Y la verdad es que esto como libertario no me gusta mucho porque tiene elementos positivos pero otros no, porque actualmente, por ejemplo, cuando uno renuncia no se te da esta indemnización. Lo que quiere hacer Piñera es que efectivamente se dé esta indemnización. El número de meses que te van a pagar no va a cambiar, son también 11 meses. Lo único que iría a cambiar es que esta, entre comillas, flexibilización, y lo vamos viendo aquí, no, en realidad no sería para cambiar la cantidad de meses ni cómo se calcula, sino que simplemente ahora sería la mitad de dinero que antes. Entonces sería la mitad de un sueldo por un año de trabajo que se te da para un mes. Entonces, si tú en un mes de trabajo ganabas 1 millón de pesos, con la nueva indemnización por años de servicio serían 500.000 pesos para un mes. Igual sería un máximo de 11 meses, es decir, con 11 años de trabajo. Pero lo que también aquí se aplica y que en realidad es peligroso para lo que es el empleador, pero bueno, va a igualar la cancha por lo menos en ese sentido, aunque no me gusta demasiado esta reforma, el tema de que se va a también aplicar para las renuncias. Entonces, actualmente cuando alguien renuncia no recibe este, entre comillas, beneficio. Y en consecuencia muchos esperan a que los despidan para poder obtener este beneficio. Actualmente esto se va a aplicar también con las renuncias y se empezará a contar incluso cuando uno tiene menos de un año trabajando para un empleador. Entonces de esta manera ya la gente no tendría que estar esperando todo el rato para salirse del trabajo y probablemente muchos van a estar más dispuestos a despedir porque es igual al tema de la renuncia. ¿Cuáles son los elementos negativos con respecto a esto? Que efectivamente también se está introduciendo una nueva temática para decir que no, estamos aumentando los derechos de los trabajadores, dice el gobierno, y yendo contra cualquier índice económico o sabiduría económica, han decidido también cobrar mayor cantidad del sueldo al trabajador, lo que también se traduce eventualmente en un aumento de costo para el empleador, para poder sostener lo que se va a hacer este seguro de cesantía que ya existe actualmente, que un porcentaje del sueldo de los trabajadores va a ir directo a un fondo manejado por el Estado que se te va a entregar una vez que estés sin trabajo. Y si es que no tienes suficiente dinero para tener un fondo seguro de cesantía, el Estado va a cubrir y el empleador el dinero que te falte. Esto significa que las personas que no estén trabajando igual van a recibir dinero y es un incentivo algo peligroso por el tema de la gente que no desee trabajar, especialmente con esta participación del Estado que va a cubrir estos costos para mantener a la gente. ¿Y por qué digo que esto puede tener un efecto también en el empleador? Porque quiero que se imaginen que tú eres una pyme, una empresa, y tienes un trabajador que vas a despedir o va a renunciar. Con esta nueva reforma da lo mismo. Por un lado te puede molestar un poco que si él renuncia también tienes que pagarle la indemnización, pero dices ya por lo menos es más baja que antes. Pero ahora también tienes que incluir este porcentaje más alto que se está dando del sueldo del trabajador para este seguro de cesantía. Y muchos dirían, bueno, ahí lo que va a hacer el empleador es no subirle el sueldo al empleado, sino que se lo va a bajar para cubrir ese porcentaje extra. Pero en la realidad eso no ocurre porque es muy difícil que a uno le bajen el sueldo. Lo que termina ocurriendo mucho cuando alguien quiere hacer eso es que se cambian de trabajo porque uno no está dispuesto a que le bajen el sueldo. Los sueldos tienden a subir o estancarse, no a bajar. Eso es muy raro. Entonces esto significa que para que mantenerle incluso en el mismo nivel que antes en líquido, es decir, después de que se hayan reducido todos los impuestos y estas prestaciones al trabajador, ahora el empleador va a tener que gastar más dinero porque un porcentaje más alto se va, además del tema de las AFP, también para el seguro de cesantía, sin contar los impuestos del gobierno que se hacen sobre los sueldos y sobre el empleador.
Y la verdad es que a mí no me gusta tanto esta reforma, porque al igual que todas las reformas que tienen algo positivo de Piñera, se está haciendo realmente a medias. ¿A qué me refiero con esto? Que una propuesta libertaria o liberal, se podría decir, incluso una propuesta de libre mercado, social liberal o incluso socialdemócrata, se podría decir, sería copiar un poco los sistemas que había en Alemania, hay ahora en Suiza o hay en los países nórdicos, donde no existe el sueldo mínimo, donde no existe la indemnización por años de servicio, donde los sindicatos no son obligatorios por ley y se da lo que se llama la flexibilidad y libertad laboral. Porque tal como están argumentando los expertos aquí, que alguna vez tengan razón estos entre comillas expertos, es el tema de que cuando tienes mayor flexibilidad laboral es más fácil que la gente haga empresas y contrate a más personas, se arriesgue más. Y por eso en países como Estados Unidos, donde incluso la indemnización por años de servicio creo que es una semana y no tiene que estar justificada para nada el despido, te pueden despedir por la razón que sea, hay una mayor flexibilidad laboral y un mercado laboral que es mucho más potente que el chileno. Incluso cuando en algunas áreas hay más impuestos que en Chile, aunque actualmente son más bajos gracias a Donald Trump. Entonces la propuesta que se debería implementar sería lo que hay en Estados Unidos, Suiza, había en Alemania es muy similar todavía, en los países nórdicos, muchos países africanos, más bien en la mitad del mundo, donde no existen las indemnizaciones laborales o son mínimas para menos de un mes, una semana. También no existen estos impuestos que le quitan más sueldo al trabajador para que el gobierno decida en qué gastarlo, sino que se da la libertad al empleado para que él decida qué hacer con su dinero. Y no es el Estado el que se está metiendo en todas estas prestaciones. Ahora, a pesar de ser una reforma media, es que no dejaría feliz ni siquiera a un socialdemócrata que esté tirado un poco a la derecha, supuestamente, la CUT ya lo está rechazando, porque dice que la agenda laboral del gobierno ha anunciado hasta este minuto solo pretende darle más facilidades a los empleadores en desmedro de los trabajadores. Y esto a nosotros nos parece que lo que tiene rígido nuestro mercado laboral no son precisamente las leyes laborales, sino que la desigualdad, el maltrato y la mala distribución del ingreso, criticó el secretario general de la CUT, Norberto Díaz. Es interesante porque ellos son los mismos que proponen leyes como las que dicen no en los países nórdicos, países nórdicos donde se está cortando beneficios sociales, se están bajando impuestos hace bastante tiempo y las leyes laborales son como nos gustan a nosotros los del libre mercado, los libertarios, porque ahí no hay leyes sobre indemnización, ahí no hay obligación de los sindicatos, ahí no está y tampoco no hay que justificar este tema de por qué despediste a alguien, todo es mucho más flexible y eso genera también mayor trabajo y que de a poco vayan mejorando los sueldos para que el sueldo no sea algo mínimo determinado por el Estado, sino que es negociado justamente por los trabajadores con su empleador, muchas veces haciéndose negociaciones colectivas que no son forzadas por ley, sino que de manera voluntaria. Entonces, al final esta reforma no va a dejar feliz a nadie, porque la izquierda lo va a rechazar porque dicen que no, los malos empresarios, aunque esto en realidad termina beneficiando al empleado a largo plazo, tanto como al empleador. Y la derecha libre mercadista tampoco está feliz con esto porque no es suficiente. Y también los que son de más, entre comillas, derecha, aunque son zurdos, pero que se hacen llamar de derecha, estos de tercera vía tampoco les va a gustar porque económicamente son iguales que el Frente Amplio, nada más que son más conservadores. Entonces probablemente esta reforma no se logre pactar, especialmente porque veo difícil que lo apoyen los elementos que logralmente están apoyando a Piñera en este tiempo, que son el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, porque ellos todavía tienen, y lo han tenido por bastante tiempo, este discurso más bien de decir no, el Estado tiene que intervenir en todas estas materias porque es mejor para el trabajador. Incluso cuando las políticas que ellos proponen se ha demostrado empíricamente y se observa que los países en que se hace son un total fracaso, donde aumenta la pobreza, e incluso los países que ellos dicen son socialistas, aunque no lo son, que son los países nórdicos, tienen políticas económicas mucho más flexibles. La única diferencia es que tienen impuestos altos a las personas que actualmente están bajando. Y también muchos beneficios sociales que actualmente también están reduciendo. Y si quisieran incluso copiar el sistema nórdico, para eso se tendría que bajar el impuesto a las empresas, cosa que no quieren hacer, eliminar muchas de estas leyes laborales, cosa que no quieren hacer, y también quitarle poder a los sindicatos, cosa que tampoco quieren hacer. Entonces, lo que realmente terminamos viendo con todo esto es que probablemente no se apruebe esta reforma y nadie queda muy feliz porque nuevamente es una de estas reformas a medias. Por lo menos podría intentar Piñera dejar feliz a su sector político al que normalmente molesta, pero eso es lo que es Piñera, básicamente tibión, un punto medio, es toda la representación política de lo que podría ser realmente un demócrata cristiano.
Bueno, espero que les haya gustado el video y que tengan un muy buen día. Hasta luego.